¿Sabías que el tipo de preguntas que formulamos durante una entrevista puede influir significativamente en las respuestas que obtenemos? Las preguntas abiertas invitan a los candidatos a dar respuestas detalladas y reflexivas, mientras que las preguntas cerradas suelen generar respuestas más directas y específicas. Acompáñame en nuestra nueva clase del curso de entrevista de selección de personal de Edutin Academy, donde aprenderás a utilizar los diferentes tipos de preguntas de manera estratégica para obtener información valiosa y lograr una evaluación más precisa de los candidatos en el proceso de selección de personal. Bienvenido. Las preguntas son las herramientas que utiliza el entrevistador para obtener información relevante del candidato y evaluar su idoneidad para el puesto. Estas preguntas pueden ser de diferentes tipos, como preguntas abiertas y preguntas cerradas. Su finalidad es conocer la experiencia, habilidades, competencias, valores y motivaciones del candidato, al igual de evaluar su capacidad de comunicación, pensamiento crítico, resolución de problemas y adaptabilidad. Acompáñame y veamos en detalle qué comprende cada tipo de pregunta. Preguntas abiertas. Son aquellas que invitan al entrevistado a dar respuestas más detalladas y completas, ya que no se limita a opciones de respuesta específicas. Estas preguntas suelen comenzar con palabras como qué, cómo, por qué, cuándo, dónde, y permiten al entrevistado expresar sus pensamientos, sentimientos y experiencias de manera más amplia. Las preguntas abiertas son útiles para obtener información detallada, explorar situaciones complejas y entender el razonamiento del entrevistado y evaluar su capacidad de comunicación y análisis. Veamos un ejemplo. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias. Ok, para iniciar me gustaría saber un poco acerca de tu experiencia en el área de las ventas. ¿Cómo la describirías? Claro, he trabajado en el sector de venta durante los últimos 5 años, especialmente en empresas de retail y comercio electrónico. Muy bien. ¿Y podrías darme o describir una situación específica que haya sido desafiante y cómo la abarcaste? Claro, recuerdo una ocasión donde tuvimos problemas con la cadena de suministro y el producto no llegó a tiempo para los clientes. Me reuní con el equipo de logística para identificar las causas del problema y desarrollamos un plan de acción para garantizar la efectividad de los envíos. Ok, ¿y qué aprendiste de esta situación y cómo lo aplicarías en el puesto que estás aspirando? Aprendí que la comunicación efectiva entre departamentos es importante y la necesidad de tener un plan de contingencia. Estoy segura que estos conocimientos serán valiosos para cualquier situación compleja que se presente en un futuro. En el ejemplo de entrevista proporcionado, se observa el uso efectivo de preguntas abiertas por parte del entrevistador para obtener información detallada y fomentar una conversación significativa con el entrevistado. Algunos de los beneficios de las preguntas abiertas en este contexto incluyen fomentar la expresión. Las preguntas abiertas permiten al entrevistado expresar sus pensamientos, experiencias y opiniones de manera libre y detallada. Esto ayuda a obtener una comprensión más profunda de las habilidades, conocimientos y capacidades del candidato. Obtener información detallada. Al solicitar ejemplos específicos o descripciones detalladas, las preguntas abiertas proporcionan información más completa sobre las experiencias pasadas del entrevistado, sus habilidades para resolver problemas y su capacidad para enfrentar desafíos. Fomentar la reflexión. Al responder preguntas abiertas, los candidatos suelen reflexionar sobre sus experiencias y aprendizajes, lo que proporciona información sobre su capacidad de autoevaluación, aprendizaje y desarrollo profesional. Construir una conexión. Al permitir que el entrevistado comparta sus experiencias de manera más extensa, las preguntas abiertas fomentan un sentido de conexión y confianza entre el entrevistador y el candidato, lo que puede facilitar una evaluación más precisa y una relación laboral más efectiva en el futuro. Preguntas cerradas. Las preguntas cerradas en una entrevista son aquellas que requieren respuestas breves y directas, generalmente limitadas a sí o no, afirmativo o negativo o a opciones predefinidas. Estas preguntas suelen ser concretas y específicas y suelen utilizarse para obtener información precisa y puntual sobre un tema en particular. Sin embargo, es importante utilizarlas con moderación y combinarlas con preguntas abiertas para obtener una imagen completa y profunda del candidato durante la entrevista. Veamos un ejemplo. Buenos días, señor Juan, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Bien, durante el día de hoy estaremos realizando unas preguntas concisas y directas que tienen la finalidad de evaluar sus experiencias y habilidades para el cargo. De acuerdo. ¿Has laborado en el sector financiero? Sí.
¿Has liderado equipos? Sí, tengo experiencia. ¿Has manejado herramientas de análisis de datos? Sí, manejo herramientas de análisis. ¿Tienes conocimientos avanzados en Excel? Sí, tengo experiencia con herramientas de Excel. ¿Tienes disponibilidad para viajar por motivos laborales? No realmente. El análisis de esta entrevista revela que las preguntas cerradas facilitan respuestas rápidas y directas, lo que le permite al entrevistador obtener información específica de manera eficiente. Esto es beneficioso para evaluar rápidamente la experiencia y habilidades del candidato en áreas clave, como su historial laboral, liderazgo, conocimientos técnicos y disponibilidad. Además, las respuestas cerradas pueden ayudar a mantener la entrevista en un tiempo controlado y enfocado en los aspectos más relevantes para el puesto. Sin embargo, es importante equilibrar las preguntas cerradas con preguntas abiertas para obtener una imagen más completa y profunda del candidato. Se deben utilizar preguntas abiertas para explorar ideas, experiencias y pensamientos de manera detallada, mientras que las preguntas cerradas son útiles para obtener respuestas concretas y específicas sobre información precisa. Es importante combinar ambos tipos de preguntas de manera estratégica para obtener una visión completa y precisa del candidato durante la entrevista. El uso equilibrado de preguntas abiertas y cerradas mejora la calidad de las entrevistas al permitir una evaluación más completa de los candidatos. Las preguntas abiertas exploran en profundidad, mientras que las preguntas cerradas proporcionan detalles específicos. Combinadas estratégicamente, facilita una evaluación precisa y mantiene una conversación dinámica y enfocada. Es momento de poner en práctica lo aprendido. Te han asignado la tarea de entrevistar a un candidato para el puesto de líder de nómina en tu empresa. Durante la entrevista, ¿cómo emplearías tanto preguntas abiertas como cerradas para evaluar al candidato que busca asumir esta posición? Te invito a elaborar una lista de preguntas combinando tanto preguntas abiertas como cerradas y compartirla en la sección de comentarios de este video. Nos vemos en la siguiente clase del curso de entrevista de selección de personal aquí en Edutin Academy.